Traición impactante. Vine al trabajo de mi hijo esperando apoyo familiar, pero su colega me agarró y susurró: no firme nada y corra. Salí por la puerta trasera y 5 minutos después tenía 37 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso. Mateo irrumpió, con el rostro pálido, agarrando papeles arrugados que temblaban en sus manos. Mi taza de café de la tarde se me resbaló de los dedos, haciéndose añicos contra el suelo de madera. Papá, se acabó. Los agentes federales podrían venir en cualquier minuto. Los documentos se esparcieron sobre mi mesa de centro como hojas de otoño en un huracán. Extractos bancarios, avisos legales, números que sangraban en rojo sobre páginas blancas. El traje de diseñador de Mateo colgaba arrugado. Su cabello usualmente perfecto estaba revuelto. Parecía un hombre huyendo de fantasmas. Cálmate, hijo. Dejé mi periódico a un lado, extendiendo la mano hacia él. ¿Qué ha pasado? 2,3 millones, su voz se quebró. Debemos 2,3 millones de dólares. El número me golpeó como un golpe físico. Observé a mi hijo caminar de un lado a otro en mi modesta sala de estar como un animal enjaulado, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el suelo de roble. La cálida luz de la lámpara, que usualmente hacía que todo se sintiera acogedor ahora, arrojaba duras sombras sobre sus rasgos demacrados. Los cargos. Mateo sacó otro papel de su chaqueta. Sus manos temblaban tan violentamente que las palabras se veían borrosas. Fraude electrónico con datos de clientes. Lavado de dinero a través de empresas fantasma. Violaciones de leyes financieras federales. Fraude de valores. Evasión de impuestos. Cargos de asociación delictiva, fraude y abuso informático. Cada cargo caía como una sentencia de muerte. La voz de Mateo se volvía más silenciosa con cada palabra, hasta que apenas susurraba. El viejo reloj de la repisa sonaba ruidosamente en el repentino silencio. Hijo, te encargarás de esto. Siempre encuentras una salida. ¿Encargarme de esto? Mateo se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. Papá, lo tienen todo. Registros bancarios, cadenas de correos electrónicos, comunicaciones encriptadas. Nos han estado vigilando durante meses. Alcancé su hombro, el mismo gesto que usaba cuando era pequeño, y tenía miedo. Mateo apartó mi mano de un manotazo tan fuerte que me tambaleé hacia atrás. Deberías ayudar con acciones, no con palabras vacías. No entiendo tus esquemas financieros. No puedo ayudar con nada. Por supuesto que no puedes. La risa de Mateo fue amarga, hueca. Mientras yo construía un imperio, tú leías tus periódicos y bebías tu café. Mientras yo ganaba millones, tú vivías en este museo. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Miré alrededor de mi hogar. El gastado sillón de cuero donde leía cuentos antes de dormir, las fotos familiares en la repisa de la chimenea que mostraban tiempos más felices, las cortinas que mi difunta esposa había cosido hacía 30 años. Todo lo que Mateo ahora veía como un fracaso. Cuando era joven, me enseñaste sobre la honestidad, la integridad, hacer lo correcto. La voz de Mateo se volvió cruel. Pero la honestidad no paga el alquiler. La integridad no compra respeto. Y hacer lo correcto te consigue una pensión del gobierno y una casa que se está cayendo a pedazos. Mateo, por favor, no. Barrió los papeles restantes de la mesa. Necesitaba un padre que entendiera de negocios, que pudiera ayudarme a navegar este mundo. En lugar de eso, recibí sermones sobre el carácter, mientras mis competidores obtenían fondos fiduciarios y conexiones. El olor de mi café enfriándose llenó el aire entre nosotros. Afuera, el viento de febrero de la ciudad sacudía las ventanas. Mateo estaba ahora en el umbral, su silueta enmarcada contra la luz del pasillo. Mañana por la mañana, arreglaré esto yo mismo, de la misma manera que he arreglado todo lo demás mientras tú te sentabas aquí, sintiéndote recto en tu pequeña y simple vida. La puerta principal se cerró tan fuerte que las fotos familiares temblaron en sus estantes. A través de la ventana, vi el auto de lujo de Mateo alejarse a toda velocidad, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad invernal. Los documentos esparcidos yacían a mis pies como evidencia de algún terrible crimen.
Me hundí de nuevo en mi sillón, rodeado por los restos de aquello en lo que mi hijo se había convertido. El sonido del motor del coche se desvaneció en el zumbido nocturno de la ciudad. Me agaché lentamente, mis articulaciones protestando, recogiendo los papeles esparcidos con manos temblorosas. Extractos bancarios, documentos legales, números que no tenían sentido para mi mente de ingeniero. Los bordes rasgados se sentían afilados contra mis dedos callosos. En la cocina, preparé café más por costumbre que por deseo. La rutina familiar. Medir el grano, añadir agua, presionar el botón, ayudó a calmar mis manos, pero mi mente seguía reproduciendo el rostro de Mateo, esa desesperación salvaje que nunca antes había visto. ¿Cuándo se volvió tan cruel ese niño que soñaba con cambiar el mundo? El café se filtraba mientras llevaba un álbum de fotos a mi estudio. Motas de polvo bailaban a la luz de la lámpara mientras lo abría en el año 2015. Allí estaba Mateo a los 32 años, con ojos brillantes y confiados, de pie junto a la puerta de su primera oficina. El letrero de soluciones de datos seguros parecía enorme en comparación con el diminuto espacio alquilado detrás de él. Vamos a revolucionar la seguridad de los datos financieros. Papá, su voz resonó desde el recuerdo. Las empresas pierden miles de millones cada año por robos cibernéticos. Seremos sus guardianes. Recordé el olor a alfombra nueva, el sonido de las cajas al ser desempacadas. Mateo había trabajado jornadas de 18 horas, sobreviviendo a base de pizza y determinación. Mi hijo, el emprendedor, les decía orgulloso a los vecinos. Las siguientes fotos mostraban un rápido crecimiento. Oficinas más grandes, más empleados. Mateo en revistas de negocios. Pero en algún momento alrededor de 2018, algo cambió. Las fotos también cambiaron. Menos reuniones familiares. Más fotos en solitario de Mateo con clientes que no reconocía. El año 2020 trajo la primera conversación sospechosa. Mateo había mencionado un cliente en el extranjero. Algún trato complejo que no podía explicar. Cuando le hacía preguntas, se volvía evasivo. No entenderías la complejidad, papá. Ese reloj caro apareció por entonces. El auto de lujo reemplazando a su auto práctico. Trajes de diseñador reemplazando camisas compradas en tiendas departamentales. Cuando le pregunté sobre la repentina riqueza, Mateo solo sonrió. Los negocios van bien, papá. Muy bien. Pasé la página hasta la Navidad de 2018, nuestra última festividad normal. Mateo parecía genuinamente feliz entonces, cortando el asado mientras contaba chistes. ¿Qué le pasó a ese hombre? Cuando se convirtió el éxito en lo que fuera que trajo a los agentes federales a su puerta, las fotos se volvieron borrosas mientras el agotamiento se apoderaba de mí. Mi café se enfrió mientras comparaba al Mateo del pasado con el extraño desesperado de esta noche. El niño que una vez construyó puentes a escala en mi sótano se había convertido en alguien que hablaba de la honestidad como una debilidad. Afuera, el viento de febrero aullaba entre las ramas desnudas. La casa crujía con sus sonidos familiares. Me encontré recordando momentos más pequeños. La graduación universitaria de Mateo, su primer premio empresarial, el orgullo en sus ojos cuando me mostró aquella oficina inicial. ¿Le había fallado de alguna manera? ¿Debería haber entendido mejor su mundo, apoyado sus ambiciones más activamente? Los principios de ingeniería que le había enseñado, precisión, integridad, construir cosas que duren, parecían anticuados en cualquier universo que él habitara ahora. Mi cabeza se volvió pesada. El álbum de fotos se deslizó más abajo en mi regazo mientras se acercaba el sueño. Lo último que recordé fue el rostro de Mateo de aquella foto de Navidad, joven y esperanzado, y nada parecido al hombre asustado que se había marchado furioso esta noche. El agudo timbre del teléfono me despertó sobresaltado a las 8:45 de la mañana. Me dolía el cuello por haber dormido en el sillón. El álbum de fotos cayó al suelo mientras buscaba a tientas el teléfono, confundido sobre la hora y el lugar. «Papá, ven a la oficina ahora mismo». La voz de Mateo explotó a través del teléfono antes de que pudiera decir hola. Apreté el auricular más cerca, todavía aturdido por mi incómoda noche en el sillón. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta prisa? Te lo explicaré al verte. El conductor ya va hacia ti. Conductor, Mateo. ¿Qué? Todo se resuelve ahora mismo. Solo confía en mí, ¿de acuerdo? 10 minutos.
La línea quedó muerta. Me quedé mirando el auricular silencioso. La urgencia de Mateo todavía resonando en mi oído. Había hablado más rápido de lo habitual. Sus palabras tropezando unas con otras como alguien que se queda sin tiempo. En mi dormitorio. Cogí ropa rápidamente. Pantalones caqui, una camisa de botones, mi chaqueta más abrigada. El febrero en la ciudad exigía capas. Mi reflejo en el espejo mostraba a un anciano con el pelo revuelto y ojos preocupados. Alguien arrastrado a eventos más allá de su comprensión. ¿Debería llamar a alguien? ¿A Roberto López, mi amigo abogado? Pero Mateo había sonado tan seguro, tan desesperado por una acción inmediata. Fuera lo que fuera que estuviera sucediendo, esperar parecía imposible. Desde la ventana de mi sala, observaba la tranquila calle suburbana. La mayoría de los vecinos ya estaban en el trabajo. La casa de los Gómez estaba a oscuras. La entrada de los Pérez vacía. El silencio matutino del suburbio me rodeaba como un capullo que estaba a punto de abandonar para siempre. Un sedán negro apareció en la esquina, moviéndose con determinación por mi calle. No era el auto de lujo de Mateo. Este era más grande, más formal, con ventanas tintadas que reflejaban el cielo nublado, profesional, serio, el tipo de coche que significaba negocios que yo no entendía. El bajo zumbido del motor se hizo más fuerte a medida que se acercaba. Mi estómago se contrajo con cada segundo. Mateo había organizado esto durante la noche, lo que significaba que había planeado lo que vendría mientras yo dormía, rodeado de documentos esparcidos y recuerdos borrosos. El coche se detuvo perfectamente alineado con mi sendero, sin bocinazos ni gestos apresurados, solo una espera paciente. A través del parabrisas tintado, apenas podía distinguir la silueta del conductor. Todo en el momento se sentía calculado, oficial, como entrar en un mundo al que los viejos ingenieros no pertenecían. Revisé mi bolsillo por última vez en busca de la cartera y las llaves. El peso familiar de la llave de mi casa se sintió extrañamente significativo, como si no fuera a necesitarla de nuevo pronto. El pensamiento envió hielo por mis venas. En la puerta principal, me detuve con la mano en el pomo. La voz de Mateo de la noche anterior resonó. Mañana por la mañana. Arreglaré esto yo mismo. ¿Era esta su solución? ¿Algún plan que requería arrastrar a su padre a cualquier tormenta que él hubiera creado? El aire de febrero golpeó mi cara como una bofetada cuando abrí la puerta. El invierno de la ciudad no perdonaba la vacilación. El sedán negro esperaba, con el motor en marcha, el escape visible en el aire frío, profesional, anónimo, paciente como la muerte. Mis pies crujieron sobre el sendero cubierto de escarcha. Detrás de mí, mi casa se erguía cálida y familiar, llena de 40 años de recuerdos. Adelante esperaba ese misterioso coche y cualquier resolución que Mateo hubiera prometido. La distancia entre mi puerta principal y la manija trasera del sedán se sintió como cruzar a un mundo completamente diferente. El frío aire de febrero impactó mis pulmones cuando salí. El sedán negro esperaba, con el motor ronroneando, el escape visible en la gélida mañana. Antes de que pudiera dudar más, la puerta del pasajero se abrió desde adentro. Los asientos de cuero me abrazaron con una calidez inesperada. El conductor era más joven de lo que esperaba. Postura militar, cabello rapado, ojos que habían visto cosas que los míos nunca verían. Su placa de identificación decía Tomás García. Tomás, ¿qué pasó con la compañía? No es asunto mío, señor. Su voz tenía la eficiencia nítida de alguien que sigue órdenes. Nada más. Nos alejamos de mi tranquila calle suburbana. Las calles arboladas del suburbio dieron paso a vías más transitadas a medida que nos acercábamos a la autopista principal. Intenté de nuevo. Mateo parecía bastante afectado anoche. ¿La situación es realmente tan mala? Tomás ajustó su espejo retrovisor. No sabría decirle, señor. La autopista se extendía adelante. El horizonte del centro de la ciudad se hacía más grande con cada milla que pasaba. Las torres de cristal atrapaban la luz de la mañana, reflejando una ciudad que nunca dormía. El tráfico se movía en patrones predecibles a nuestro alrededor, viajeros dirigiéndose a trabajos que no podía imaginar, viviendo vidas que se cruzaban brevemente con las nuestras antes de divergir nuevamente. ¿Lleva mucho tiempo trabajando para Mateo? No mucho.
Tomás se incorporó suavemente al tráfico más rápido. Sus manos permanecían en las 10 y las 2, profesional como un chofer de alguna película antigua. Me di por vencido en intentar extraer conversación. A través de las ventanas tintadas, observé la ciudad transformarse de barrios residenciales a distritos comerciales. La radio sonaba suavemente. Informes de noticias sobre el clima, el tráfico, política que parecían distantes de cualquier crisis que hubiera afectado a mi hijo. Mi reloj marcaba las 9:15 cuando el cañón de edificios del centro nos tragó por completo. Los peatones se movían con determinación por las aceras, abrigados contra el frío pero decididos. El vapor salía de las alcantarillas como géiseres urbanos. Todo se sentía más urgente aquí, más vivo que mi tranquila calle suburbana. El sedán giró hacia la calle del distrito financiero, deteniéndose junto a una torre de cristal de 40 pisos que se extendía hacia el cielo gris de febrero. Las fuentes de la plaza corporativa estaban congeladas, sus esculturales formaciones de hielo atrapando la luz como cristal. Profesionales de negocios pasaban en costosos abrigos, hablando por teléfono o revisando tabletas. Es aquí. Tomás estacionó suavemente en un espacio que parecía reservado específicamente para nosotros. Dentro del vestíbulo, los suelos de mármol brillaban bajo techos altos. Un mostrador de seguridad dominaba el centro, atendido por guardias que parecían más ex-policías que personal del edificio. Obras de arte corporativo revestían las paredes, piezas abstractas que probablemente costaban más que mi pensión anual. El señor Arturo es esperado en la oficina 2347. El guardia me entregó una credencial de visitante sin verificar mi identificación. Sabía quién era yo. El ascensor subió a través de los pisos de la América corporativa, a través de paredes de cristal. Entreví salas de conferencias, granjas de cubículos, oficinas con vistas panorámicas de la ciudad. Todo hablaba de éxito, de dinero moviéndose de maneras que nunca había entendido durante mi carrera de ingeniería. Piso 23. Las puertas se abrieron a una alfombra gris e iluminación fluorescente. Los logotipos de soluciones de datos seguros marcaban oficinas con paredes de cristal donde la gente tecleaba en computadoras, hablaba por auriculares, se movía con la energía controlada de un negocio exitoso. La oficina 2347 estaba al final del pasillo. A través de la pared de cristal, pude ver la silueta de Mateo y otro hombre de pie cerca de las ventanas del piso al techo. Sus voces llegaban a través de la puerta, urgentes, discutiendo algo que hacía que Mateo gesticulara enfáticamente. Mi mano encontró el pomo de la puerta. Cualquiera que fuera la crisis que me había traído aquí, cualquiera que fuera la solución que Mateo necesitara, estaba listo para ayudar a mi hijo como pudiera. La puerta se abrió para revelar a Mateo, a mitad de una frase, gesticulando hacia documentos esparcidos sobre una mesa de conferencias. Se giró hacia mí, su rostro iluminándose con alivio, tan genuino que sentí que mi propia tensión disminuía. «Papá, vas a salvar nuestra compañía». Mateo corrió hacia adelante, abrazándome con el entusiasmo de un niño que presume de un boletín de calificaciones perfecto. Sus brazos se sintieron fuertes alrededor de mis hombros, su colonia cara y familiar. El hombre desesperado de la noche anterior había sido reemplazado por alguien confiado, casi jubiloso. «Finalmente vas a explicar qué está pasando. Resolveremos todo ahora mismo». Mateo me llevó hacia la mesa de conferencias, donde los documentos esperaban en pulcras pilas. «Solo firma estos papeles. Es transferir acciones a tu nombre para beneficios fiscales». La oficina gritaba éxito. Escritorio de caoba, sillas de cuero, premios cubriendo una pared como trofeos. A través de las ventanas del piso al techo, la ciudad se extendía debajo de nosotros en todas direcciones. Artículos enmarcados mostraban a Mateo en revistas de negocios, estrechando la mano de políticos, aceptando premios. «Papá, te presento a Marcos Ruiz, mi socio comercial». Un hombre cerca de las ventanas se giró, extendiendo su mano con renuencia. Marcos parecía nervioso, cambiando su peso de un pie a otro, evitando el contacto visual directo. Su apretón de mano se sintió frío, distraído. «Señor Arturo», el saludo de Marcos salió tenso, formal. «Marcos me ha estado ayudando a reestructurar las finanzas de la compañía». Mateo me posicionó en la mesa de conferencias. Los documentos se abrían en abanico como cartas de juego. «Estos papeles protegerán nuestros activos familiares
mientras resolvemos los problemas temporales de flujo de efectivo. Los documentos legales parecían oficiales. Membretes corporativos, múltiples páginas de firmas. Lenguaje denso con términos que no reconocía. Mateo había colocado bolígrafos caros a intervalos estratégicos, listos para firmar. Esto parece complicado para una simple transferencia. Los negocios modernos requieren soluciones modernas. La risa de Mateo sonó forzada ahora que escuchaba con atención. Confía en mí, papá. ¿Cuándo te he fallado? Marcos se movió de nuevo junto a la ventana, revisando su reloj. Algo en su comportamiento me molestaba. La forma en que evitaba participar en nuestra conversación, la tensión en sus hombros, su obvio deseo de estar en cualquier otro lugar. Alcancé uno de los documentos, tratando de analizar la jerga legal que bien podría haber estado escrita en sánscrito. Frases como director nominal y responsabilidad personal saltaron a la vista. Pero su contexto seguía sin estar claro. Un golpe seco interrumpió mi lectura. Elena Vargas, una mujer joven con atuendo profesional, entró sin esperar permiso. Señor Mateo, lo necesitan urgentemente al teléfono. La expresión confiada de Mateo vaciló momentáneamente antes de recuperarse. ¿No puede esperar? Estamos en medio de... Es sobre la situación de la avenida principal. Dijeron que es inmediato. Por supuesto. Mateo apretó mi hombro paternalmente. El padre amoroso ayudando a su familia a través de la crisis. Papá, solo revisa los papeles. Vuelvo enseguida. Esto no tardará mucho. La puerta se cerró detrás de Mateo y Elena, sus voces desvaneciéndose por el pasillo. De repente, la oficina se sintió diferente, más silenciosa, más tensa. Marcos permaneció junto a la ventana, pero su postura había cambiado. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre luchando con alguna decisión interna. Tomé el bolígrafo más cercano a las líneas de firma. Lo que sea que contuvieran estos documentos, ayudarían a mi hijo a navegar su crisis empresarial. Después de 40 años de precisión ingenieril, firmar papeles para apoyar a la familia parecía bastante simple. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería en mis dedos. La mano de Marcos salió disparada, agarrando mi manga justo cuando el bolígrafo tocaba el papel. Deténgase. No firme nada. Salga de aquí. La urgencia en su voz me heló la sangre. Los documentos se esparcieron mientras me echaba hacia atrás, el bolígrafo cayendo al suelo. ¿Qué está diciendo? Su hijo quiere transferirle todas las deudas y la responsabilidad criminal a usted. Las palabras de Marcos salieron en una ráfaga desesperada. Estos documentos lo convierten en director nominal y personalmente responsable de 2,3 millones de dólares en deudas. Mi mundo se inclinó. La elegante oficina, la amorosa reunión, el abrazo confiado de Mateo. Todo de repente se sintió como utilería de escenario en algún teatro elaborado. Eso es imposible. Es mi hijo. Ahora mismo, los federales están registrando otra oficina de la compañía. Tiene quizás 5 minutos para desaparecer. Marcos señaló los documentos con dedos temblorosos. Mire la página 3. Contratos con fecha retroactiva que lo hacen responsable de todo. Todo el fraude electrónico, lavado de dinero, violaciones de valores, se convierten en sus crímenes en el momento en que firma. Las páginas se volvieron borrosas mientras intentaba enfocar. Allí estaba, enterrado en lenguaje legal. Cláusulas de responsabilidad personal. Transferencias de responsabilidad financiera. Líneas de firma que me transformarían de ingeniero retirado a criminal federal. Él planeó esto. Las palabras salieron apenas como un susurro. Mi propio hijo planeó destruirme. Mateo ha estado preparando esto durante meses. La crisis de la compañía, la llamada telefónica desesperada, traerlo aquí, todo coreografiado. Marcos miró hacia la puerta con nerviosismo. Podría volver en cualquier segundo. Mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono inteligente, fotografiando página tras página. La cámara capturó membretes corporativos, firmas retroactivas, cláusulas que me habrían hecho responsable de crímenes de los que nunca había oído hablar hasta ayer. ¿Por qué me está ayudando? Porque no puedo ver cómo incriminan a un hombre inocente. Marcos se movió hacia la puerta, escuchando en busca de pasos, aunque me cueste todo. ¿Qué pasará cuando Mateo se dé cuenta? Nos preocuparemos de eso después.
Ahora mismo, necesita desaparecer antes de que los federales cierren este edificio. Marcos me guió a través de una puerta lateral que no había notado, hacia pasillos de servicio que olían a productos de limpieza industrial. La iluminación de emergencia arrojaba duras sombras sobre las paredes de concreto. Nuestros pasos resonaban en el estrecho espacio. Ascensor de servicio al estacionamiento. Salga por la calle principal, no por la del distrito financiero. 23 pisos de escaleras de servicio se extendían debajo de nosotros. Mis piernas, ya débiles por el shock, protestaban a cada paso. Las barandillas de metal se sentían frías bajo mi agarre. Marcos se mantuvo cerca, revisando ocasionalmente su teléfono en busca de mensajes. Mateo sabrá que me ayudó. Quizás, pero lidiaré con esas consecuencias. La voz de Marcos transmitía una determinación sombría. Con lo que no puedo lidiar es con quedarme callado mientras destruye a su propio padre. 15 pisos. 10. Mi respiración se volvió dificultosa. El sudor se mezclaba con el frío de febrero de la escalera. Cada paso me alejaba más de la trampa que Mateo había preparado, más cerca de lo que viniera después. Si necesita testimonio, evidencia, cualquier cosa, llámeme. Marcos presionó una tarjeta de presentación en mi mano. Pero tenga cuidado. Mateo no ha terminado con usted. 5 pisos. 3. El nivel del estacionamiento apareció a través de una puerta marcada como salida de emergencia solamente. Marcos dudó en el umbral. Tengo que volver. Si Mateo sospecha. Gracias. Las palabras se sentían inadecuadas para lo que había arriesgado. No olvidaré esto. Solo manténgase con vida, señor Arturo. Eso es gracia suficiente. El aire frío de la calle principal golpeó mi cara como la libertad misma. Los peatones se movían a mi alrededor, ajenos a la trampa de la que acababa de escapar. Detrás de mí, la torre de cristal se extendía hacia el cielo gris, guardando secretos que podrían haber destruido todo lo que había construido en 68 años de vida honesta. Mi teléfono vibró. 37 llamadas perdidas de Mateo. Sabía que había escapado. El aire frío de la calle principal quemaba mis pulmones mientras me alejaba tambaleándome del edificio, con las piernas aún temblando por los 23 pisos de escaleras de concreto. Detrás de mí, la torre de cristal se extendía hacia el cielo gris de febrero, guardando secretos que casi me destruyen. Mi teléfono vibró. Mateo. Primera llamada perdida. Señor Arturo. Me giré para ver a Marcos saliendo de la misma salida, respirando con dificultad, el sudor visible a pesar del frío. Miró nerviosamente el edificio detrás de nosotros. Luego me agarró del codo. Baje estas escaleras al sótano. Hay una salida a la calle principal. ¿Y usted? Necesito volver para que no sospeche. La postura militar de Marcos no podía ocultar su miedo. Mateo se dará cuenta de que se ha ido en minutos, quizás menos. Mi teléfono vibró de nuevo. Llamada número 2. ¿Cuánto tiempo ha estado planeado esto? La pregunta salió rota, derrotada. ¿Meses? Quizás más. Marcos revisó su reloj, luego la entrada del edificio. Esos documentos fueron preparados específicamente para usted. Firmas con fechas retroactivas. Transferencias financieras. Todo diseñado para hacerlo parecer el autor intelectual. El peso de la traición presionaba mi pecho como una fuerza física. Mientras yo me preocupaba por los problemas de negocios de mi hijo, él había estado construyendo una elaborada trampa diseñada para destruirme. Vaya a ver a un abogado. Tiene la evidencia. Marcos presionó una tarjeta de presentación en mi mano temblorosa. Su número de celular personal estaba escrito en el reverso con tinta azul. ¿Estará usted a salvo? Más a salvo que usted ahora mismo. Su risa no tenía humor. Mateo está desesperado. Intentará todo. Culpa, amenazas, manipulación. No responda a sus llamadas. Llamada telefónica 3. 4. Las vibraciones se sentían como descargas eléctricas contra mi pierna. Si esto llega a los tribunales, testificaré. Les diré todo lo que sé sobre la preparación de los documentos, la cronología, sus intenciones. La voz de Marcos llevaba el peso de un hombre que había tomado una decisión irreversible. 10 años construyendo esta sociedad. Y la estoy tirando por alguien que apenas conozco. ¿Por qué? Porque mi hija tiene 7 años.
Y algún día quiero mirarla a los ojos y saber que hice lo correcto cuando importaba. El centro de la ciudad fluía a nuestro alrededor. Trajes de negocios apresurándose. Bocinas de taxi. La sinfonía urbana de una ciudad que nunca se detenía por tragedias individuales. Éramos solo dos hombres conversando en una acera, invisibles entre millones. Llamada 5, 6, 7. Está entrando en pánico. Marcos asintió hacia mi teléfono vibrante. Eso es bueno. El pánico hace que la gente cometa errores, que chipullejoris, del tipo que ayuda a los fiscales a construir casos. Marcos extendió su mano para un último apretón. Recuerde, escapó porque tuvo ayuda de alguien dentro de su propia compañía. Eso significa algo para los jueces y jurados. Vi a Marcos desaparecer de nuevo en el edificio por una entrada diferente, probablemente explicando su ausencia con algún recado inventado. Las puertas de cristal lo tragaron como una boca cerrándose, dejándome solo en la calle principal con un teléfono que no dejaba de vibrar. Llamada 8, 9, 10. La multitud me llevó consigo por sus caminos predeterminados, gente con trabajos a los que llegar, reuniones a las que asistir, vidas que tenían sentido. Me sentí como un fantasma flotando a través de su mundo sólido, llevando evidencia de crímenes que aún no podía comprender del todo. Para la llamada 15, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Para la llamada 20, lo puse en modo silencioso, viendo la pantalla iluminarse repetidamente como un faro de la desesperación de mi hijo. La parada de taxis estaba a 2 manzanas. Detrás de mí, el edificio de oficinas se hacía más pequeño, pero nunca desaparecía del todo. En algún lugar de esa torre, Mateo estaba descubriendo que su trampa cuidadosamente planeada había fallado, que su padre había escapado con evidencia que podría destruirlo a él en su lugar. Llamada 25, 26. La pantalla mostraba la foto de Mateo con persistencia mecánica. Mi dedo se cernía sobre el botón de rechazar, mientras la foto de Mateo brillaba acusadoramente en la pantalla. Llamada 27. Presioné rechazar e inmediatamente entró otra llamada. 28. El patrón implacable se había convertido en una forma de tortura psicológica. Taxi. Un taxi amarillo se detuvo junto a la acera, su conductor mirándome con preocupación profesional. Mis manos temblaban mientras forcejeaba con la manija de la puerta. La adrenalina de la mañana finalmente alcanzando a mi cuerpo de 68 años. ¿A dónde, señor? Al 150 de la calle del Distrito Financiero. Y rápido, por favor. ¿Está bien, señor? Se le ve afectado. Llamada 29, 30. El teléfono se iluminó silenciosamente en mi regazo como una especie de latido electrónico. Problemas familiares, el eufemismo del siglo. El tráfico matutino de la ciudad se movía con obstinada lentitud por las calles del centro. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Cada retraso otra oportunidad para que Mateo me rastreara. El conductor me ofreció agua de una botella que guardaba al frente, pañuelos de una caja en el tablero, pequeñas amabilidades que se sentían enormes en mi estado actual. Llamada 31. Finalmente revisé el correo de voz. Papá, hubo un malentendido. Marcos está confundido. Vuelve y arreglemos esto. Su voz sonaba preocupada, amorosa, el mismo tono que usaba de niño cuando rompía algo y quería evitar el castigo. La manipulación era tan perfecta que me revolvió el estómago. Llamada 33. Otro correo de voz. Estás cometiendo un grave error. Esos documentos no son lo que él te dijo. Ahora la desesperación se deslizaba en su voz. El cuidadoso control comenzaba a resquebrajarse. A través de las ventanas del taxi vi pasar los barrios de la ciudad como escenas de la vida de otra persona. La firma de ingeniería donde había trabajado durante 30 años. El restaurante donde Mateo y yo habíamos celebrado su primer contrato comercial. El parque donde le había enseñado a lanzar la pelota. Cada hito ahora contaminado por el conocimiento de en lo que se había convertido. Llamada 35. Correo de voz de nuevo. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes creerle a un extraño por encima de la familia? La hipocresía era impresionante. Había planeado incriminar a su propio padre por crímenes federales. Y luego tenía la audacia de cuestionar mi lealtad a la familia. Saqué las fotos de los documentos del teléfono, estudiándolas durante las paradas del tráfico. Incluso sin formación legal,
Podía ver mi nombre esparcido por múltiples páginas, líneas de firma preparadas específicamente para mí, fechas que me harían parecer involucrado en decisiones de las que nunca había oído hablar. No tienes idea del tipo de problema que estás creando para ambos. La llamada 37 tenía un tono completamente diferente. La máscara se estaba deslizando. Debajo de la falsa preocupación y la manipulación yacía algo más frío, más calculador. Esta era la voz de alguien que había pasado meses planeando mi destrucción, frustrado porque su objetivo había escapado. El taxi giró hacia la calle del distrito financiero, acercándose a la dirección que Roberto López me había dado años atrás cuando comenzó su propia práctica. Un edificio modesto en comparación con la torre corporativa de Mateo, pero representaba algo que el mundo de Mateo había olvidado por completo. Trabajo honesto por pago honesto. Es aquí. Le pagué al conductor, añadiendo una generosa propina por su paciencia y preocupación. Cuídese, señor, sea lo que sea que esté pasando. Espero que se resuelva. La llamada 37 había sido la última. Mi teléfono finalmente guardó silencio, mientras estaba de pie frente al edificio de oficinas legales, mirando hacia las ventanas que prometían un santuario contra el acoso electrónico. 37 llamadas en 90 minutos. Prueba matemática de la desesperación de Mateo. El directorio del edificio mostraba a Roberto López, abogado, en el 7º piso. Mientras el ascensor subía, traté de organizar el caos en mi mente. ¿Cómo le explicas a un amigo que tu propio hijo se ha convertido en un monstruo? ¿Cómo pides ayuda cuando el enemigo comparte tu nombre y tu sangre? El ascensor sonó suavemente en el 7º piso. Al final del pasillo, detrás de una puerta marcada con letras modestas, esperaban respuestas que no estaba seguro de estar listo para escuchar. La oficina legal olía a libros encuadernados en cuero y café fuerte. Aromas familiares de un mundo donde las palabras tenían significados precisos, y la justicia aún existía como algo más que un concepto abstracto. Roberto López levantó la vista de su escritorio, la preocupación surcando su rostro curtido mientras asimilaba mi apariencia desaliñada. Arturo, esto es más serio de lo que parece. Habíamos sido amigos durante 40 años, pero nunca había visto la expresión de Roberto exactamente así. Indignación profesional mezclada con protección personal. Las fotos de los documentos brillaban en la pantalla de su computadora. El lenguaje legal que parecía confuso ahora se volvía mortalmente claro gracias a su experiencia. Cuánto más serio. Si hubieras firmado, te habrías vuelto personalmente responsable de todas las deudas de la compañía y los cargos criminales. 15. 20 años de prisión. El número me golpeó como un golpe físico. 20 años. A los 68. Eso significaba morir tras las rejas por crímenes que nunca había cometido. Destruido por el hijo al que había criado para valorar la honestidad por encima del beneficio. Tu hijo está usando contratos con fechas retroactivas. Esto significa que legalmente te habrías convertido en copropietario desde el año pasado. El dedo de Roberto trazó líneas de texto en su pantalla, mostrándome cláusulas que retroactivamente me habrían hecho parecer responsable de decisiones tomadas mientras yo leía periódicos en mi sala de estar. Ha estado planeando esto durante meses. Basado en estas fechas y la sofisticación involucrada. Sí. Esto no es algo que se crea de la noche a la mañana. Roberto se reclinó en su silla, la ira profesional irradiando de su postura. Arturo, en 30 años de práctica, esta es la manipulación más cínica que he encontrado. La taza de café en mis manos se enfrió mientras Roberto explicaba los mecanismos técnicos que Mateo había preparado. Garantías personales que habrían hecho que mi casa y mis ahorros fueran responsables de las deudas de la compañía. Cambios en la estructura corporativa que me habrían posicionado como el tomador de decisiones para todo el fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de valores. Los fiscales federales te habrían visto como el autor intelectual, un ingeniero experimentado usando conocimiento técnico para cometer crímenes financieros sofisticados. Pero no sé nada sobre crímenes financieros. Eso no importaría. Estos documentos crean un rastro de papel que muestra meses de participación. Tu firma habría validado todo retroactivamente. Roberto abrió las pautas federales de sentencia en otra pantalla, mostrándome la realidad matemática del castigo por delitos de cuello blanco. Los números eran despiadados. El fraude financiero
conllevaba mínimos obligatorios que no se doblegaban por la edad, la confusión o la manipulación familiar. ¿Y qué hay de la deuda de 2,3 millones de dólares? Responsabilidad personal. Se habrían quedado con tu casa, tus ahorros, tu pensión, todo. La voz de Roberto llevaba el peso de la certeza legal. Tu hijo diseñó tu completa destrucción financiera y criminal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Mateo de nuevo. Pero Roberto levantó la mano. No lo leas. De ahora en adelante, toda comunicación pasa por mí. Ya no eres solo una víctima, eres un testigo de intento de fraude. El cambio en la terminología se sintió significativo. Víctima implicaba impotencia. Testigo implicaba poder. ¿Qué hacemos? Vamos a la ofensiva. Denuncia penal contra Mateo por intento de fraude. Demanda civil por intento de destrucción financiera. Orden de alejamiento basada en acoso. 37 llamadas telefónicas constituyen acoso según la ley estatal. La transformación de Roberto de amigo preocupado a defensor agresivo fue completa. Esto ya no era solo asesoramiento legal, era planificación de guerra. Los federales ya están investigando los crímenes financieros de la compañía. Cuando presentemos esta evidencia, cambia todo su caso. En lugar de que tu hijo sea un acusado, se convierte en el objetivo principal. ¿Estará a salvo Marcos Ruiz? Nos aseguraremos de ello. Su testimonio es crucial, y los protocolos de protección de testigos existen exactamente para estas situaciones. Roberto comenzó a organizar documentos, crear archivos, construir la base de lo que claramente veía como una batalla ganable. Su certeza ayudó a acallar el caos en mi mente, reemplazando el pánico con algo que no había sentido desde que comenzó esta pesadilla. Esperanza. Una cosa más, Arturo. Cuando esto vaya a juicio, y va a ir a juicio, los jurados odian la traición familiar más que casi cualquier otro crimen. Lo que tu hijo intentó no solo viola la ley federal, viola toda decencia humana básica. Me levanté para irme, sintiéndome más firme de lo que me había sentido desde la tarde de ayer. Los documentos que casi me destruyen eran ahora armas en mi propia defensa. El hijo que había planeado mi ruina había proporcionado en cambio evidencia de sus propios crímenes. Las puertas del ascensor se abrieron mientras extendía la mano para presionar el botón de llamada. Pero mi teléfono sonó antes de que pudiera entrar. No era Mateo esta vez. Un número desconocido que no reconocí. Mi dedo se cernió sobre la pantalla, inseguro de si esto era la salvación o una nueva forma de peligro. El taxi entró en mi camino de entrada a las 6:20 de la tarde, y mi corazón se hundió. El auto de lujo de Mateo estaba allí como un depredador, esperando a su presa, el parachoques cromado reflejando las luces de la calle que acababan de encenderse. Había estado esperando, planeando esta emboscada mientras yo me reunía con Roberto, mientras aprendía el alcance total de su traición. Mantenga el taxímetro en marcha, le dije al conductor. Y luego reconsideré. Esto tenía que terminar esta noche. Mateo salió de su coche mientras yo pagaba la tarifa, moviéndose hacia mí con falsa urgencia. 3 colillas de cigarrillo yacían aplastadas cerca de sus pies. Inusual en él. Una señal de cuán mal se estaba desmoronando su mundo. Papá, finalmente, te he estado llamando todo el día. Su apariencia me impactó. Camisa arrugada, rostro sin afeitar, ojeras oscuras bajo los ojos que alguna vez brillaron con ambición. El exitoso hombre de negocios de esta mañana había sido reemplazado por alguien desesperado y peligroso. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no respondes mis llamadas? Sé sobre tu plan, Mateo. Las palabras lo detuvieron en seco. Su falsa preocupación parpadeó como un letrero de neón roto, reemplazada por algo calculador y frío. ¿Qué plan? Estaba tratando de salvarte. ¿Salvarme? Mi voz llevaba la fuerza que la consulta con Roberto me había dado. Querías convertirme en tu chivo expiatorio. Eso no es. Marcos no entiende de negocios. Te está mintiendo. El pánico de Mateo se filtró a través de su intento de control. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes creerle a extraños por encima de mí? Las cortinas de los vecinos se movieron en las ventanas cercanas. La familia Gómez de enfrente fingió revisar su buzón mientras obviamente escuchaba. La destrucción de nuestra familia se estaba convirtiendo en entretenimiento suburbano. 15 a 20 años de prisión. Mateo, eso es lo que planeaste para mí. Su rostro se puso blanco.
El conocimiento específico significaba que había hablado con abogados. Significaba que su manipulación había fracasado por completo. Viejo desagradecido. Yo construí todo. La máscara finalmente se deslizó por completo. Podrías haber asumido la culpa. Eres viejo de todos modos. El hijo que crié se ha ido. No sé quién eres. El puño de Mateo golpeó el capó de su auto de lujo, abollado el costoso metal. El sonido resonó en la tranquila tarde suburbana como un disparo. ¿Crees que eres tan recto? Su voz se elevó a un grito que llegó a todas las casas de la cuadra. Viviste tu pequeña y patética vida mientras yo creaba un imperio. Y cuando necesité ayuda, ¿qué hiciste? Nada. Te crié para ser honesto, para construir cosas que duren, para preocuparte por la gente más que por las ganancias. ¿Honestidad? Mateo se rió. Un sonido desprovisto de calidez. La honestidad te da una pensión y una casa que se cae a pedazos en este suburbio. Yo elegí el éxito. Tú elegiste destruir a tu propio padre. Las palabras quedaron suspendidas en el frío aire de febrero entre nosotros. Detrás de esas palabras había 37 llamadas telefónicas, meses de planificación, documentos diseñados para robarme mi libertad y mi vida. Detrás de ellas yacía cada momento amoroso que habíamos compartido, ahora revelado como preparación para la traición definitiva. No necesito un padre que no ayude a su propio hijo. La voz de Mateo se quebró de rabia y desesperación. ¿Quieres hacerte la víctima? Bien. Hazte la víctima en el tribunal. Hazte la víctima con tus amigos abogados. Pero no esperes que finja que todavía me importa. Nunca esperé que te importara. No después de esta mañana. Mateo se movió hacia su coche. Luego se giró para un último golpe. Olvida la palabra papá. Para mí, ahora eres solo Arturo. El motor del auto de lujo rugió con agresión innecesaria. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras Mateo salía marcha atrás de mi entrada, dejando marcas negras en el concreto que yo mismo había sellado la primavera pasada. El sonido se desvaneció en el zumbido urbano de la ciudad, llevándose consigo los últimos restos de cualquier relación que alguna vez tuvimos. Me quedé solo en mi entrada, la llave de casa en mi mano temblorosa, rodeado por los restos de una familia que había tardado 42 años en construir y una mañana en destruir por completo. La puerta principal se sintió más pesada de lo habitual cuando la empujé para abrirla, y entré en el santuario de mi propio hogar. Los meses entre febrero y mayo se movieron con el ritmo aplastante de la justicia federal. Los federales completaron su investigación, encontrando aún más irregularidades financieras de las descubiertas inicialmente. Testifiqué 2 veces ante grandes jurados. Trabajé estrechamente con Roberto en la estrategia legal y observé desde la distancia cómo el mundo de Mateo se desmoronaba. Su compañía colapsó. Sus activos fueron congelados y sus antiguos socios comerciales se distanciaron como si llevara una enfermedad contagiosa. El 20 de mayo llegó con el peso de la finalidad. El Tribunal Federal del Distrito se erguía como un monumento a la justicia en el centro de la ciudad. Columnas de mármol se alzaban hacia el cielo matutino, la bandera nacional colgando inmóvil en el aire quieto. Camionetas de medios de comunicación se alineaban en la calle. Nuestra historia había capturado la atención del público como la máxima traición familiar. Ejecutivo local intentó incriminar a su propio padre. Los titulares se escribían solos, dentro de la sala del Tribunal 2347, el mismo número que la oficina de Mateo. Una coincidencia que se sintió como ironía cósmica. Tomé mi asiento en la galería. Mateo estaba sentado en la mesa de los acusados con un mono naranja y grilletes, el exitoso hombre de negocios completamente borrado. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme de prisión, su postura confiada rota por meses en custodia federal. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Morales. Marcos Ruiz subió al estrado de los testigos primero, su voz temblando de emoción pero firme en su propósito. No podía permitir que una persona inocente sufriera. Miró directamente a Mateo mientras hablaba. El acusado pasó meses preparando documentos que habrían transferido toda la responsabilidad penal a su anciano padre. El contrainterrogatorio intentó presentar a Marcos como un empleado descontento que buscaba venganza, pero la evidencia técnica era abrumadora. Las fotos de mi teléfono aparecieron en las pantallas de la sala del tribunal.
documento tras documento mostrando firmas con fechas retroactivas, transferencias de responsabilidad personal, manipulación de la estructura corporativa, diseñada para incriminarme por crímenes de los que nunca había oído hablar. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas temblorosas. 68 años, frente a una sala llena de extraños, describiendo cómo mi propio hijo había intentado destruirme. No solo intentó robar mi dinero, le dije a la jueza. Intentó robar mi libertad. Intentó robar mis últimos años y dárselos al sistema penitenciario federal. Mateo nunca me miró durante mi testimonio. Miraba fijamente la mesa, con los hombros encogidos, un hombre roto que había apostado todo a la manipulación y había perdido. El argumento final del fiscal fue devastador. El acusado intentó incriminar a su propio padre por crímenes financieros, diseñó meses de preparación y mostró un completo desprecio por los lazos familiares que deberían ser sagrados. La súplica del abogado defensor por clemencia cayó en saco roto. ¿Cómo se defiende lo indefendible? Mateo se le declara culpable de los 7 cargos de la acusación. La voz de la jueza Morales llevaba el peso de la autoridad federal. Fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración, violaciones de valores, cada cargo otro año de la vida de Mateo medido en concreto y acero. La traición a la confianza familiar hace que este crimen sea particularmente atroz. El tribunal lo sentencia a 12 años en una prisión federal, más $5 millones en multas y restitución. Los hombros de Mateo temblaron. Su cabeza cayó entre sus manos esposadas. La realidad finalmente había penetrado su engaño narcisista. 12 años. A los 42, saldría a los 54. De mediana edad y roto. Sin libertad condicional en el sistema federal. Cumpliría cada día que la justicia exigía. Fuera del tribunal, los reporteros gritaban preguntas que no respondí. Roberto me guió a su coche a través de una multitud de cámaras y micrófonos, protegiéndome del espectáculo público de la misma manera que me había protegido de la destrucción legal. ¿Cómo se siente acerca de la sentencia de su hijo? No podía explicar que la justicia y el duelo ocupaban el mismo espacio en mi corazón. El hombre que había intentado destruirme era también el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. El criminal merecía cada año de su sentencia. El padre en mí todavía lloraba al hijo que había muerto mucho antes de que comenzara este juicio. Mientras nos alejábamos del centro de la ciudad hacia el suburbio, miré hacia atrás al Tribunal Federal una última vez, y luego miré hacia adelante, hacia lo que viniera después. Los meses posteriores al juicio fueron un borrón de decisiones prácticas. Puse la casa del suburbio en el mercado en junio. Demasiados recuerdos dolorosos en cada habitación. Para julio, había encontrado una pequeña cabaña junto al lago en una ciudad tranquila, lo suficientemente lejos de la gran ciudad para sentirme como en un mundo nuevo, lo suficientemente cerca para que Roberto me visitara. Los camiones de mudanza llegaron en una sofocante mañana de agosto, llevando 40 años de vida acumulada hacia un futuro incierto. Ahora, 15 días después, estaba de pie en mi nueva terraza, viendo el amanecer pintar el lago en tonos dorados y ámbar. «Buenos días, Max». El perro rescatado levantó la vista desde su lugar favorito cerca de mis pies, moviendo la cola con el entusiasmo de alguien a quien también le habían dado una segunda oportunidad. Nos habíamos encontrado en el refugio de animales de la ciudad 3 días después de mi llegada. 2 supervivientes aprendiendo a confiar de nuevo. El café humeaba en el aire matutino mientras me acomodaba en la silla de madera que le había comprado a un artesano local. Muebles sencillos para una vida más sencilla. La cabaña era modesta. 2 dormitorios, cocina pequeña, sala de estar con chimenea de piedra. Pero cada centímetro se sentía como libertad. Las mañanas junto al lago eran tranquilas de una manera que la gran ciudad nunca lo fue. Sin sinfonías de tráfico, ni urgencia urbana. Solo el agua del lago lamiendo la orilla, pájaros anunciando otro día. Un silencio pacífico que me dejaba pensar con claridad por primera vez en meses. «Señor Arturo, entrega de correo». La cartera, una alegre mujer llamada Beatriz, me entregó un sobre con una letra familiar. La carta de Marcos Ruiz traía noticias que me hicieron sonreír por primera vez en días. Su búsqueda de trabajo había tenido éxito. Una pequeña firma de consultoría en otra ciudad del norte
que valoraba la integridad por encima de las conexiones. Algunas traiciones nos enseñan quiénes son nuestros verdaderos amigos, escribió. Usted salvó mi conciencia tanto como yo. Ayudé a salvarlo a usted. El lago se extendía hacia el horizonte, salpicado de botes de pesca, aprovechando el perfecto clima de agosto. En algún lugar a través de esas aguas, la gente vivía vidas ordinarias, problemas medidos en pagos de hipoteca y plazos de trabajo en lugar de acusaciones federales y destrucción familiar. Bienvenido a nuestra pequeña comunidad, la señora Gómez. De al lado se acercó con una cazuela cubierta, el saludo universal de pueblo pequeño para los recién llegados. Gracias. Es tan tranquilo después de la gran ciudad, por eso nos encanta aquí. Paz y tranquilidad, vecinos amigables, vida sencilla. Miró hacia Max, que se había acercado a inspeccionar. Perro rescatado. Nos rescatamos mutuamente. 3 meses de vida en la cabaña habían establecido rutinas que se sentían como curación. Caminatas matutinas con Max a lo largo de la orilla. Proyectos por la tarde. Arreglar persianas sueltas. Plantar un pequeño jardín que florecería la próxima primavera. Lectura nocturna en el sillón junto a la chimenea. Libros elegidos por placer en lugar de escapar del trauma. El dueño de la ferretería, Jaime Mendoza, se había convertido en un asesor no oficial para el mantenimiento de la cabaña. Un hombre de ciudad aprendiendo la vida del campo. Bromeaba, pero sus consejos eran generosos y su compañía bienvenida. El jardín se ve bien, dijo ayer. Los tomates deberían estar listos para el feriado de fin de verano. Conversaciones sencillas sobre cosas sencillas. Nadie aquí sabía sobre la gran ciudad, sobre juicios, sobre hijos que se convierten en extraños. Yo era solo Arturo, el ingeniero retirado que se había mudado al lago en busca de paz y tranquilidad. A veces me preguntaba por Mateo. 12 años se extendían ante él como una sentencia inmutable. Prisión federal en algún lugar. Aprendiendo a vivir dentro de muros y horarios impuestos por otros. ¿Pensaría en nuestra última conversación? Recordaría tener 7 años, orgulloso de la casa para pájaros que habíamos construido juntos. Probablemente no. Los narcisistas no pierden el tiempo en arrepentimientos. La justicia había prevalecido. Marcos había encontrado un nuevo trabajo con gente honesta. Descubrí que empezar de nuevo a los 68 era posible, incluso liberador. El dinero de la venta de la casa proporcionaba una seguridad modesta. Roberto me visitaba mensualmente, trayendo actualizaciones legales y vieja amistad. Max se estiró bajo el sol de la mañana. Luego se dirigió hacia la cabaña para desayunar. Necesidades simples, fácilmente satisfechas. Ambos habíamos aprendido que el amor no requería relaciones de sangre. A veces, la familia elegida resultaba más fiable que los accidentes genéticos. Poniéndome de pie para seguirlo adentro, miré a través del lago hacia el futuro. A los 68 años, descubrí que era más fuerte de lo que creía. A veces, el mayor regalo de la traición es aprender quién eres realmente cuando todo lo demás se desmorona. Detrás de mí, el amanecer pintaba la cabaña con luz cálida. Adelante. Lo que viniera después esperaba con la paciencia del agua del lago contra la orilla. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.